Amén. Y Padre, este día te damos gracias, mi Señor, porque, oh mi Dios, es un privilegio el nuestro el poderte alabar. Es una bendición, Padre mío, poderlo hacer. Y Padre Santo, entendemos que tú, Señor, vas siempre delante nuestro. Padre mío, abriendo caminos, oh Padre Celestial, limpiando, oh Padre Celestial, todo espíritu de inmundicia, de maldad, moviendo, oh Padre Santo, todo obstáculo para que nosotros, tus hijos, Padre, podamos avanzar hacia ti, hacia tus brazos, hacia tu presencia, Padre, y te damos gracias por ello y te agradecemos el hecho de que tú, Señor, has prometido estar siempre, Padre, con nosotros, bendiciéndonos, cuidándonos, guardándonos, librándonos, dando a todos y a cada uno de nosotros la bendición y protección que viene, Padre, de ti. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra, oh Señor, glorifícate de una manera especial y háblanos en ella y a través de ella y instrúyenos, Padre, instrúyenos en el conocimiento y sabiduría de quién tú eres y las cosas gloriosas y maravillosas que tú tienes este día para nosotros a través de tu gloriosa y preciosa palabra. Gracias, Padre. Ahora bendícenos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. Primeramente, ante todo, feliz año nuevo. Señor los bendiga rica y abundantemente. Es una bendición poder comenzar un nuevo año, ¿no? Porque literalmente podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es lo que nos dice la Escritura. Porque es verdad, el año 2020 fue difícil. El año 2021 también fue bastante fuerte, ¿verdad? Pero hemos estado aquí presentes en la casa de Dios, alabando su nombre, sirviéndole, glorificándole, exaltándole. Y Él se ha mantenido fiel a nosotros y nos ha bendecido, nos ha guardado. Es verdad, algunos se han enfermado, pero igual el Señor los ha sanado, los ha levantado. Y acá están alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que ese día, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4, de los versículos 14 al 21. 1 Corintios 4, de los versículos 14 al 21. Y vamos a estar tocando un tema. El tema es un padre en la fe. Un padre en la fe. La semana pasada miramos de los versículos 6 al 13 el tema humildad y el orgullo humano. Fue el tema de la semana pasada. Hoy vamos a adentrarnos en un tema aún más profundo. Porque cuando un padre mira en su hijo orgullo o mira en su hijo humildad, él reacciona a las dos formas de ser del hijo. Y todo es para bien y bendición de él, del hijo. Y hoy día el apóstol Pablo nos va a llevar a través de estos 7 versículos que vamos a estudiar acerca de lo que nos va a enseñar acerca de lo que es un padre en la fe. Acerca de lo que es un padre en la fe. En diciembre del año 1988 yo di mi vida a Jesús por primera vez. El Señor me abrió la entrada al cielo a través de mi suegro. Ese Señor era de los que te arrinconan en una esquina y no te dejaba ir hasta que no decías acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Así es de que me agarró en una esquina y me habló acerca de Jesús. Me habló acerca de los beneficios de ser cristiano. Me habló acerca de lo que sucedería si no invitaba a Cristo Jesús a entrar en mi corazón. Y no solamente su manera de exponerme el evangelio impactó mi vida, sino que ese día yo le di mi corazón a Jesús. Le di mi corazón a Cristo.
Yo siempre era de los que decía, yo nací católico y católico me voy a morir. De hueso colorado les decía yo. En mi casa, en la casa de mi madre, de mis padres, éramos muy religiosos, muy religiosos. Todos los días sin falta le rezábamos el rosario. No había día que no rezáramos el rosario. Domingo tras domingo teníamos que ir a misa. Teníamos que ir a misa. A medida que comencé yo a crecer, lo que es el servicio religioso en la iglesia católica resultó para mí ser algo rutinario. Algo que yo iba a la iglesia y en las iglesias católicas, si te habrás dado cuenta, en la banca, en el frente te ponen un librito que es los sermones de todo el año, 52 sermones. Entonces, en el libro, tú agarras el libro, vas al día en el cual están dando la misa y te dice exactamente paso por paso todo lo que se va a hacer. Cuándo te tienes que parar, cuándo te tienes que arrodillar, cuándo te tienes que pasar al frente a tomar la hostia. Todas estas cosas están escritas. O sea, es una rutina que se hacía a través de todos los tiempos, los años. Y para mí ya no había aquel deseo. Cuando era niño, cuando era joven, lo que fue las clases de catecismo, lo que fue el leer el catecismo y aprender lo que el catecismo enseñaba, para mí era emocionante. Y siempre ha habido en mí ese deseo de Dios, de conocer más a Dios, de amar a Dios, conocerle a un nivel mucho más superior. Recuerdo un día, me dice mi mamá, era ya de noche y en aquellos entonces no había electricidad. Me dice, ve a la tiendita, estaba como casi a 1,5 millas de distancia, y ve a comprar 1 kilo de huevos y 1 kilo de manteca. Pero mamá, son las 7:30 de la noche y ya está oscuro. Hijo, si no vas a traer eso, mañana no va a haber para hacer desayuno. Pues ahí voy y yo para allá. Y tú sabes, cuando uno es niño, los cuentos que nos hacían a nosotros, que en tal pirul se aparece el diablo, que en tal lugar aparece un espanto. Y ahí voy yo, pero bien asustado, a buscar los huevos y a buscar la manteca. No les miento, no les miento. Iba pasando por una ladera, una laderita. Y cuando yo iba pasando por esa ladera, pega un bramido, un borrego ahí, que me hizo brincar y correr hasta llegar a un punto donde me tuve que detener. Y cuando me tuve que detener, estaba parado un cordero, un borrego blanco, pero blanco, puro blanco. Y tenía como si tuviese una luz sobre de ese animal, sobre de ese borrego. Y esa imagen se quedó grabada en mi mente. Se quedó grabada en mi mente. Entonces cuando me arrincona mi suegro y me comienza a hablar acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando me empieza a hablar acerca de Cristo Jesús, esa imagen vino a mi mente. ¿Por qué? Porque me hablaba acerca de que Jesús, el Cordero de Dios, había dado su vida por mí. Y no fui tardo ni perezoso. Ahí mismo abrí mi corazón a Cristo y ahí mismo di mi vida al Señor. Por ello, cuando hablamos del tema acerca de un padre en la fe, yo consideraba a mi suegro no solamente mi suegro, sino mi padre en la fe. Mi padre en la fe. Por ello, es que de ahí para acá le estimaba mucho a él. Le estimaba mucho a él. ¿Por qué? Porque él fue el que me dio a mí, me presentó a mí el plan de salvación. Él fue el vehículo que Dios usó
para que yo viniese a los pies de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que el día de hoy, en los versículos 14 al 21, vamos a ver a Pablo amonestar a los corintios como a hijos muy amados suyos. Y a mí, mi suegro, cada que tenía oportunidad me llamaba: hey, ¿cómo vas? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiando? ¿Estás creciendo en sabiduría y conocimiento del Señor? O sea, siempre me estaba amonestando. Siempre me estaba amonestando. Y a medida que los años fueron pasando, él me dejó de ¿qué? Me dejó de amar. Porque comenzó a ver cómo la imagen de Jesús se iba formando en mi vida. El Señor me iba transformando, me iba cambiando, me iba moldeando, me iba haciendo cada día más y más a la imagen de mi Señor, y me sigue moldeando, me sigue formando cada día más a la imagen de Jesús. Pero todo eso fue a razón de ¿qué? Fue a razón de las enseñanzas que Dios a través del Espíritu Santo me fue dando a través de los años y a través de la vida. Y este día vamos a tocar este tema porque va justo con lo que nosotros, hermanos, vamos a estudiar. No es un no es una enseñanza temática, ni es un tópico que yo escogí. No es lo que el Señor nos dio para estudiar este día. Vamos a mirar hoy día nuestro primer punto, que es la amonestación de un padre. La amonestación de un padre en el versículo 14. Donde dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora es obvio que con estas palabras del versículo 14 y el tono del apóstol Pablo acá, podemos ver que cambia completamente, totalmente. En los primeros versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo les dio duro. ¿Por qué? Porque habían contiendas y divisiones en la iglesia. De los versículos 6 al versículo 13, les habló acerca del orgullo que había en ellos y acerca de la necesidad, de la humildad que debía de existir en sus corazones. Y ahora dice él: no escribo esto para avergonzaros. No les estoy reprendiendo a ustedes, ni les estoy amonestando en las cosas de Dios para que ustedes se sientan mal conmigo o se sientan mal porque yo les estoy llamando la atención. Solamente les estoy escribiendo a ustedes, con el fin y el propósito de abrirle los ojos a la realidad, de mirar las cosas no con los ojos del hombre, sino con los ojos de Dios. Eso es lo que hace un padre. Si tú sabes que tu hijo no está caminando bien, es tu responsabilidad como padre instruirle por el camino del bien. Si tú sabes que tu hijo se está juntando con personas que no le van a llevar por un buen camino, tú tienes que apartar a tu hijo y tienes que decirle: mira, hijo, estos muchachos les gusta la droga, les gusta la bebida, hablan muy mal, o sea, apártate de ellos, porque si no te apartas de ellos, entonces te van a desviar del camino, del buen camino, del camino del Señor. Es tu responsabilidad como padre. Y el apóstol Pablo está haciendo justo eso. Les está diciendo a ellos: la filosofía y el conocimiento humano no los va a llevar a ustedes a Dios, los va a alejar de Dios. Porque entonces se van a enorgullecer. Y una vez que el orgullo se suba a sus cabezas, no van a ustedes dar oportunidad al Espíritu de Dios de hacerles mirar la realidad. Lo que está haciendo acá el apóstol Pablo es simple y sencillamente los está tratando de conciliar nuevamente al camino de Dios. Más adelante en el capítulo 6, en el versículo 5, él les dirá estas palabras, dice: para avergonzaros lo digo. ¿Por qué? ¿No hay entre vosotros sabios? Ni aun uno que
pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, el apóstol Pablo continúa su proceso de exhortación, hablándoles a ellos: hey, ¿cómo que entre ustedes no puede haber un hombre sabio, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que pueda discernir entre el bien y el mal y pueda juzgar a sus hermanos? Por ello, como un buen padre, como padre que es él para los corintios, simplemente les está exhortando a ellos a abrir sus ojos a la realidad de las cosas, a escuchar la exhortación del Padre y a oír lo que el Padre les quiere decir. Igual en 1 Corintios 15:34 les dice a ellos: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Porque algunos, dice, no conocen a Dios. ¿Por qué no conocen a Dios? ¿Sabes por qué no conocen a Dios? Porque están en las mismas condiciones que estaba yo antes de venir a Cristo Jesús. Antes de yo venir a Cristo Jesús yo me sentía orgulloso de ser católico. Yo me sentía como la última Coca-Cola en el desierto, de verdad te lo digo. Hoy me caían, pero bien atravesados los cristianos. No los podía tolerar, no los soportaba. Porque les decía yo a ellos: ustedes están equivocados. Hay una sola religión verdadera y esa religión es el catolicismo. Y los confrontaba. Los corría de la casa, los corríamos de la casa. E incluso, ¿sabes qué? En su lugar de reunión, allá en México, los techos no son como acá. Los techos son de láminas. ¿Sabes qué es lo que hacía yo? Iba y agarraba piedras y les tiraba piedras en el techo. Durante el servicio, durante sus servicios. Porque no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y porque no conocía yo a Dios, ¿qué sabes qué es lo que había en mí? Oh, sí, es verdad. Estaba orgulloso de mi religión, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Eso es lo que está pasando acá. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos: si ustedes se dejan arrastrar por el orgullo, se dejan arrastrar por la vanidad, se dejan arrastrar por el conocimiento y por la sabiduría del hombre, entonces van a terminar fuera de la voluntad de Dios y alejados de Dios, y van a tener religión, pero no van a tener a Dios. No van a tener a Dios. Por ello, Pablo explícitamente expresa que sus palabras duras servirían para que recapacitaran sobre sus actitudes y hechos. El apóstol Pablo se sentía con plena capacidad y derecho de amonestarles en su calidad de padre espiritual de ellos. Él tenía todo el derecho de exhortarles, pues era su padre de ellos, su padre espiritual. Hay muchos hijos que responden a sus padres de manera mala, ilícita. Hay un padre que le dice: hijo, mira, no vayas por ese camino, porque ese camino te va a llevar por el camino del mal. ¿Y a ti qué? Tú viviste tu vida, tú viviste tu juventud, tú tuviste tus experiencias, ¿y quién te dijo nada? Déjame vivir mi vida, déjame cometer mis errores, déjame hacer lo que yo quiera, para entonces saber si lo hice bien o si lo hice mal. Es la respuesta de muchos hijos el día de hoy. Y desafortunadamente, al no escuchar el consejo de un padre, ¿terminan dónde? Terminan en las cárceles. Terminan apartados de la sociedad, aislados de la sociedad. Ahora tienen un récord y donde quiera que vayan, ese récord va a ir con ellos. ¿A razón de qué? A razón de no haber escuchado el consejo del Padre. A razón de no haber escuchado el consejo que su Padre les dio a ellos. Y el apóstol Pablo igual está lidiando con los corintios y les está diciendo a ellos:
si ustedes se dejan llenar la cabeza de orgullo y se apartan del camino del bien, entonces no van a conocer a Dios. No van a tener a Dios. En el versículo 15 les dice a ellos: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo les dice a ellos: ok, perfecto. Ustedes van a tener, la palabra ayo en sí acá quiere decir, en griego es paidagogos, que quiere decir guía, guardián, instructor o tutor. Es lo que quiere decir la palabra ayo. En la cultura griega no era el maestro, sino un esclavo anciano y de confianza que acompañaba todos los días al muchacho a la escuela, le enseñaba cuestiones morales, se cuidaba de su carácter y trataba de hacerlo un hombre recto y derecho. Era un ayo. Eso es lo que se llamaba ayo. Era un guía, era un guardia, era un instructor, era un tutor. Y el apóstol Pablo les dice a ellos acá en esta porción de la Escritura, dice: porque aunque tengáis 10,000 años, aunque vosotros tengáis 10,000 guías, 10,000 guardias, 10,000 instructores o 10,000 tutores, solamente tienes un padre. Solamente tienes un padre. Por ello, para ellos esta era una gran verdad. Porque Pablo fue el que Dios usó para introducirlos a ellos al Evangelio, para hablarles a ellos de la verdad acerca de Cristo Jesús y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. De la misma manera que yo recuerdo mi experiencia de haber invitado a Cristo a entrar en mi corazón cuando mi suegro me habló de Jesús. Y lo considero mi padre espiritual. Lo considero mi padre espiritual. A través de mi crecimiento en el conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, he tenido muchos maestros. He tenido muchos instructores, he tenido muchos tutores. Han habido muchas personas en mi vida que han invertido en mí para yo llegar al lugar donde yo estoy en estos momentos. Y muchas personas han sido clave en mi conocimiento y en mi crecimiento en la palabra de Dios. Muchos han invertido mucho en mi vida. He tenido muchos maestros. He tenido muchas personas que han caminado al lado mío, enseñándome, instruyéndome y hablándome acerca del camino de la verdad. Pero tengo un solo Padre espiritual. Mi padre espiritual se llama Samuel Jiménez. No sé cómo se llame tu padre espiritual, no sé quién haya sido la persona a través de la cual tú viniste a los pies de Cristo Jesús. No sé, quizá tú no recuerdes, o quizá haya sido alguien muy especial para ti. Para los corintios era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que llegó a la ciudad de Corinto, fue el que estableció la iglesia en la ciudad de Corinto, fue el que les habló a ellos acerca del evangelio, acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y muchos de ellos vinieron a los caminos de Jesús por el evangelio que el apóstol Pablo les presentó. Después vino Apolos, pero Apolos vino a ser un maestro que vino a ayudarles a crecer en los caminos de Dios. Después vino Cefas, o sea, el apóstol Pedro, y también fue un maestro que les vino a ellos a instruir en el camino de la verdad y ayudarles a crecer. Y de la misma manera vinieron muchos otros que invirtieron en las vidas de ellos para el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero igual, al final del día, vinieron a ser maestros, instructores, guías, tutores,
que fueron parte de la vida de estos hermanos de Corintios, como lo han sido muchos para nosotros. Han habido pastores en nuestras vidas que han sido claves en nuestro crecimiento. Tengo muy en mente a mi pastor Raúl Mesa, que invirtió mucho en mi vida. 11 años estuve trabajando en la Iglesia Bautista bajo sus enseñanzas. Estuve trabajando aquí en la iglesia de Calvary Chapel, La Habra, muchos años también bajo las enseñanzas del pastor Lance Cook, bajo las enseñanzas del pastor Bob Domínguez, bajo las enseñanzas de muchos otros maestros que durante nuestros estudios bíblicos nos enseñaban acerca de la verdad, acerca de la palabra de Dios. Todas estas personas han sido claves en mi vida. Todas estas personas han sido especiales en mi corazón. Durante mis cursos de escuela de ministerio, igual también tuve maestros de griego, maestros de hebreo. Tuve maestros que me enseñaron a mí acerca de cómo desglosar la Biblia, cómo estudiar la Biblia y cómo enseñar la Biblia. O sea, todas estas personas han sido claves para mi vida, para mi crecimiento espiritual. Pero tengo un solo Padre espiritual. De la misma manera que tú tienes un solo Padre espiritual. Así es de que, hermanos, no olvidemos la amonestación. Es necesaria. Es necesaria especialmente cuando viene de alguien que nos ama, de alguien que desea lo mejor para nosotros, alguien que desea que lleguemos al conocimiento de Dios, como lo es acá el apóstol Pablo. Ahora, una cosa, como padres, es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos no con palabras, sino con ejemplo. No con palabras, sino con ejemplo. Y el segundo punto que vamos a mirar acá es el ejemplo de un padre. El ejemplo de un padre. En el versículo 4, en el capítulo 4 en el versículo 16, Pablo dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, dice, os ruego que me imitéis. Haz lo que yo hago. Habla lo que yo hablo. Condúcete como yo me conduzco, busca a Dios como yo busco a Dios, y mantente en las Escrituras como yo me mantengo en las Escrituras. Es lo que les dice el apóstol Pablo a ellos. Simplemente les dice: os exhorto como hijos míos que sois, que os parezcáis a mí, que soy vuestro Padre. En 1 Corintios 11, versículo 1 dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mirad, dice. Simplemente mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es raro que un padre pueda decir eso, ¿no es verdad? Es más corriente que el padre espere y pida a Dios que su hijo llegue a hacer todo lo que él no ha conseguido ser. Muchas veces decimos: Padre, que mi hijo no salga como yo porque va a ser un desastre. Que sea mejor, Señor. Oh Padre mío, tú instrúyelo, tú guíalo, tú enséñalo, que sea distinto, que sea diferente. Cuando, hermanos, nosotros los padres tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan ver a Cristo Jesús en nosotros y que ellos quieran de igual manera seguir a Cristo porque ven a Cristo en nuestros corazones.
Muchos de los que enseñamos a otros no podemos evitar decirles, no haz lo que yo digo, sino haz lo que te digo. Pero Pablo, no por orgullo, sino con absoluta sinceridad, anima a sus hijos en la fe a que le imiten. A que le imiten. ¿Sabes qué? No sé a ti, pero a mí me dan unos jalones de orejas que al rato voy a terminar con las orejas acá por la cintura, ¿no? Porque a veces me dice mi esposa, hey, ¿qué dijiste allá en el púlpito? Ay, es verdad. Porque muchas veces decimos, no haz lo que yo hago, sino haz lo que te digo. Y eso somos a veces como padres también nosotros. Muchas veces no nos tomamos el tiempo para explicarle a nuestros hijos, mira hijo, la razón que yo te pido que hagas estas cosas no es por el hecho de que quiero imponer mi ley en tu vida, ni porque quiero que creas tú que tengo más autoridad que tú sobre tu vida, no. Lo que yo te quiero enseñar, lo que yo te quiero decir es simplemente para que no cometas los mismos errores que yo cometí. Quiero que vivas una mejor vida. Y la vida que quiero que vivas es la vida es la vida que tú ves en Cristo en mi vida. La que quiero que tú sigas. Esa es la vida que agrada a Dios. Esa es la vida que agrada al Señor. Así es de que, hermanos, el apóstol Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y él lo dice con tanta confianza y seguridad, porque él sabe su caminar con Dios. Él sabe su hablar, él sabe su forma de ser, él sabe qué enseña y en dónde está su confianza. ¿Qué se podría decir de nosotros? ¿Qué se podría decir de nosotros? ¿Pudiera yo imitar a Francisco? ¿O pudiera Francisco imitarme a mí? ¿Pudiera yo imitar a Alex? ¿O Alex me podría imitar a mí? O sea, hagámonos esa pregunta. ¿Es nuestro caminar digno de imitar? ¿Son nuestras palabras dignas de imitar? ¿Es nuestra manera de hablar digna de imitar? ¿Es nuestra manera de vivir digna de imitar? Lo que estamos haciendo, hermanos, es digno de imitar. ¿Te gustaría que tus hijos imitaran lo que tú estás haciendo? ¿Te gustaría que tus hijos hablaran como tú estás hablando? ¿Te gustaría que tus hijos fueran a los lugares donde tú estás yendo? Porque al apóstol Pablo sí le gustaría que sus hijos hicieran todas estas cosas. Pero ¿qué de ti y qué de mí? Nos gustaría que nuestros hijos miraran los mismos programas de televisión que nosotros miramos, que escucharan lo mismo que escuchamos. Si te dices que sí, entonces estás haciendo lo correcto. Pero si dices que no, el Espíritu Santo en estos momentos te está convenciendo a ti. Te está hablando a tu corazón y te está diciendo, alinea tu camino con el caminar de Dios, con el caminar de Jesús. Continuamos en el versículo 17. Dice el apóstol Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor, cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo, por el comportamiento de ellos, nota que se han olvidado de su proceder en Corinto mientras él estuvo con ellos. Se han olvidado de qué manera se conducía el apóstol Pablo. Acá nos dice que les manda a Timoteo para que les recuerde de qué manera procede Pablo y cómo se conduce en todas las iglesias. Y en Lucas
capítulo 7, versículo 18, Juan el Bautista estaba interesado en Jesús. Estaba interesado estaba oyendo acerca de las cosas que Jesús estaba haciendo y quería saber si Jesús era el Mesías, el enviado del Señor, el Cristo, el cual vendría y remediaría a Israel. Porque él quería que todos fueran como Jesús. Y nos dice en Lucas capítulo 7, versículo 18, que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estaba escuchando el comportamiento de Jesús. Estaba escuchando acerca de qué lo que estaba haciendo Jesús. Y al escuchar todas esas cosas, al escuchar lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, y de la manera que se estaba conduciendo, le entró a él ¿qué? Le entró a él curiosidad. Y quería saber si Jesús era el escogido de Dios. Y en el versículo 22 del mismo capítulo 7 de Lucas, dice: respondió Jesús y les dijo: iré a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús le dijo a los discípulos de Juan: andar y decirle a Juan cómo me conduzco y qué hago. Imitadme. Como padre espiritual de ellos, no les dice todos los errores y procedimientos equivocados de ellos, sino simplemente les dice a ellos: se han olvidado ustedes de qué manera yo me conduje mientras estuve con vosotros. Se han olvidado. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Hermanos, una de las cosas que podemos ver es lo siguiente. Cuando estamos en nuestro primer amor con el Señor, que Cristo viene a nuestro corazón y es Señor de nuestra vida, y hay una revolución interna. O sea, es como que si nos hayan puesto unas baterías fresquecitas, ¿no? Y tenemos mucha energía, muchos deseos de avanzar, muchos deseos de conocer, muchos deseos de crecer, muchos deseos de leer la palabra de Dios y estar conectados continuamente en las cosas de Dios. Pero a medida que pasa el tiempo nos vamos olvidando de aquel primer amor. Nos comenzamos a alejar. Muchas veces no es porque volvamos deliberadamente la espalda a Jesús, sino porque nos olvidamos de que Él está ahí con nosotros. Muchas veces entramos en lugares que no deberíamos de entrar. Muchas veces decimos palabras que no deberíamos de decir. Nos olvidamos que Jesús ha venido a morar en nuestro corazón y está en nuestro corazón. Y por ello es que podemos entender el hecho de que nos comenzamos a desviar del camino de la verdad. Muchos de nosotros necesitamos por encima de todo esforzarnos a vivir dándonos cuenta constantemente de la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si Jesús estuviera físicamente delante de nosotros, ¿hablaríamos malas palabras? ¿Ofenderíamos a nuestros semejantes? ¿Entraríamos en lugares donde no deberíamos de entrar?
¿Miraríamos cosas que no deberíamos de mirar? No lo haríamos. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Y por respeto a Jesús no lo haríamos. No lo haríamos. Ahora la Escritura nos dice, he aquí yo estoy en vosotros. O sea, Jesús está en nuestro corazón. Él está con nosotros todos los días y todo el tiempo. Entonces, si Jesús está con nosotros y hacemos lo que hacemos, es porque nos olvidamos de que Él está con nosotros y sin darnos cuenta le estamos faltando al respeto a Él. Le estamos faltando al respeto. Así es de que, hermanos, no solo en los cultos o en el participar de su mesa, sino en todos los días, nos dice Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acá en la iglesia, es verdad, estamos en la casa del Señor. Tenemos nuestra mente enfocada en las cosas de arriba. Tenemos nuestros pensamientos alineados con la palabra de Dios en este momento. No hay nada en este momento que nos pueda desconcentrar por el hecho de que estamos concentrados en las cosas de Dios. Y lo hacemos porque estamos en la casa de Dios, por reverencia a Dios. Que esa sea nuestra actitud todos los días. En toda hora, en todo momento y en todo lugar, que siempre, hermanos, tengamos esa misma reverencia, ese mismo respeto, esa misma entrega, ese mismo temor a Dios. No solamente cuando estamos en la casa de Dios, o no solamente cuando alguien viene y queremos que se lleven una buena imagen de nosotros. No, hagámoslo todo el tiempo. Acordémonos que Jesús está en nosotros, vive en nosotros, camina con nosotros y a donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. No nos olvidemos de eso. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la razón de la disciplina del Padre. Versículo 18 y 19 nos dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo se detiene para hacerles un desafío. Que no se crean que él les manda a Timoteo porque él tiene miedo de ellos. No. Él simple y sencillamente les dice a ellos, en cuanto se me presente a mí la oportunidad, voy a ir a vosotros. Os voy a confrontar. Os voy a hacer un examen de corazón. Voy a ver en dónde están, cómo están y de qué manera están viviendo. En cuanto Dios me dé a mí la oportunidad, voy a ir a vosotros y voy a estar con vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se creían superiores al mismito apóstol Pablo. Se creían superiores al mismito apóstol Pablo. Pero la Escritura nos dice a nosotros, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Mateo 7:15 nos dice Jesús, acá, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Pablo está mirando en la iglesia de Corinto contienda.
Está mirando disensiones. Está mirando en la iglesia de Corintio orgullo. Está mirando en la iglesia de Corintio que están haciendo cosas ilícitas. Y por ello es que está viendo los frutos de ellos. Y por mirar y examinar los frutos de ellos, entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Lo que hace ahora es que les dice a ellos, hey, voy a ir a vosotros y cuando yo esté con vosotros, voy a ver cuáles o cuántos de ustedes andan en el poder de los que se envanecen. O sea, de aquellas personas que se han llenado de filosofía humana, conocimiento de hombre, lo han mezclado con la verdad y ahora ellos se sienten tener una capacidad superior a la de los demás. Y por ello es que el apóstol Pablo les dice acá, voy a ir. Y yo mismo voy a juzgar vuestras acciones. Yo mismo voy a juzgar vuestra manera de vivir, vuestra manera de ser, vuestra manera de pensar. Eso es lo que yo voy a hacer cuando yo vaya a ustedes. Cuando alguien viene vendiéndote un producto para rebajar de peso, hermanos, pero en sí él está pasado de peso, no le puedes creer. Porque si no le trabaja a él, no te va a trabajar a ti. Si alguien viene ofreciéndote un producto de belleza, que para quitar las manchas del cutis, y no tiene, y su cutis está todo manchado, entonces no puedes creerle. El apóstol Pablo les dice a ellos, si ustedes vienen acá vendiéndome a mí un evangelio filosófico, yo no voy a dejarme llevar, porque no me voy a dejar llevar por lo que ustedes me están enseñando o diciendo, porque no se alinea con la verdad. Y cuando yo vaya allá voy a ver cuáles o quiénes de ustedes son los que se creen superiores a los demás y os voy a confrontar con la verdad. En el versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, no consiste en cuánto tú conozcas, cuánta sabiduría hayas logrado alcanzar en esta tierra, sino que consiste en poder. Y es ahí donde podemos entender que el poder que viene al cristiano, hermanos, no es el hecho de que tú puedas escalar la cima y puedas llegar a la parte de arriba y desde la parte de arriba sentirte superior a los demás. El poder del cual el apóstol Pablo está hablando acá a nosotros es el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice, cuando Jesús está a punto de ascender a la gloria, ascender al cielo, les dice a sus discípulos, no os vayáis de Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que hayáis recibido poder, hasta que hayáis sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y es lo que les dice a ellos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. No consiste en palabras. No consiste en el hecho de que tú me digas, yo soy cristiano. No, consiste en el hecho de que tú me digas, en el hecho de que yo vea en ti que tú eres cristiano. Que tú sigues a Cristo, que tú eres un servidor y seguidor de Cristo Jesús. Ahí es donde podemos mirar la diferencia. Y eso es en lo que consiste. Por ello en el versículo 21 les dice, ¿qué queréis? Iré a vosotros con vara y con amor y espíritu de mansedumbre. O sea, les hace una pregunta a ellos. ¿Creen ustedes que voy a venir a vosotros con vara? ¿O voy a ir a vosotros con amor? ¿O voy a ir a vosotros con el espíritu de mansedumbre? Una pregunta, ¿no? O sea, ellos creían que el apóstol Pablo les tenía miedo a ellos. Y dijeron ellos, cuando el apóstol Pablo venga acá, no, lo vamos a confrontar, porque ahora sí que sabemos. Ahora sí que hemos alcanzado la cima del conocimiento.
hemos adquirido filosofía griega, hemos adquirido conocimiento de la palabra y por lo tanto, combinando las dos, hacemos una buena mezcla y con esa mezcla tenemos un buen jarabe y podemos darle al apóstol Pablo lo que él merece. Pero no es así, hermanos. No es así. El apóstol Pablo simplemente venía a ellos en amor y con un espíritu de mansedumbre. Porque nosotros los padres debemos de disciplinar a nuestros hijos en amor y con un espíritu de mansedumbre. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos y es lo que nos está instando a nosotros también este día. Nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios como padres, guiar a nuestros hijos con amor y espíritu de mansedumbre. No tratando de ser superiores a ellos, sino viendo la manera de enseñarles a ellos la verdad en Cristo Jesús, para que puedan entender la verdad y caminar por el camino de la verdad. Así es de que, iglesia, ¿quién fue tu padre espiritual? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y ese padre espiritual tuyo, sabes, tiene cierta autoridad sobre tu vida. Y si ese padre espiritual tuyo mira que estás caminando por el camino del mal y te exhorta a la verdad, simplemente lo está haciendo porque te ama. Porque te ama y desea lo mejor para tu vida. Y si tú eres padre espiritual de alguien, si alguien ha venido a los pies de Cristo porque tú le presentaste el plan de salvación y esa persona invitó a Cristo a entrar en su corazón, entonces, ¿sabes qué? Tienes una gran responsabilidad como padre. Tienes que asegurarte que ese hijo tuyo está caminando por el camino del bien, que ese hijo tuyo está conociendo la verdad y que ese hijo tuyo está siguiendo los pasos de Jesús. Te dejo con estas palabras. Salmo 34, de los versículos 11 al 15. Dice acá, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseño. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hijos míos, dice, venid, hijos, oídme. Es lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos dice el Señor este día. Ponte de pie, vamos a orar. Y de la misma manera, a medida que oramos, vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena este día. Si no tienes el pan y el vino, alguien te va a traer acá el pan y el vino. Así es de que solamente levanta tu mano y ahí van a ir y te van a llevar el pan y el vino. Dame uno, Miguel. Y vamos a orar, hermanos. Este es un tiempo y este acto es solamente para cristianos. Este acto es solamente para cristianos. Si aún no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el tomar el pan, el comer el pan y el beber la copa, como nos dice la Escritura, el que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, juicio acarrea para sí mismo. Así es de que este acto es para aquellos que han hecho una confesión de fe y han invitado a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Así es de que vamos ahora a tomar la copa, vamos a abrir la parte de arriba y vamos a sacar el pan. Vamos a sacar el pan. Y entonces
Vamos a ir al libro de 1 de Corintios 11, donde nos dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan en memoria de Él. Padre, gracias, mi Señor, mi Dios, porque tu palabra acá nos dice que esto, mi Dios, que nosotros hemos hecho, el tomar el pan, el comer el pan, nos habla acerca del cuerpo de nuestro Señor Jesús, que por nosotros fue partido. Y Él mismo, Jesús, nos insta a hacer esto en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo por nosotros, en memoria de que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida en rescate por la nuestra. Y Él mismo dijo a sus discípulos: si no coméis mi carne, no tenéis parte conmigo. Y por ello, Padre, el hecho de que en estos momentos nosotros hayamos gustado el pan es el hecho de que hemos comido, oh Señor, tu carne. Y de que tenemos parte contigo, y de que, oh mi Dios, recordamos con un corazón agradecido lo que tú, oh Señor, hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, cuando diste tu vida en rescate por la nuestra y pagaste, Señor, por nuestros pecados. Porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros, Padre, hemos sido sanados. Por tus llagas, Padre, nosotros hemos recibido la sanidad. Ahora, quítale la otra la copita. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa en memoria de Él. Padre, gracias nuevamente. Porque, oh Señor, tu palabra nos dice a nosotros que no puede haber remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y para que nuestros pecados pudiesen ser borrados, para que nuestros pecados pudiesen ser, oh mi Dios, eliminados, para que nuestros pecados pudiesen ser quitados de nosotros, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo Jesús, tuvo que ser derramada. Y Jesús nos manda a nosotros hacer esto, a beber este vino, representante de su sangre, en memoria de Él. Recordando lo que Él hizo para salvar nuestras vidas. Recordando el hecho de que Él fue el sacrificio con el cual nos redimiría a nosotros de las garras del pecado, nos sacaría de las tinieblas y nos traería a la luz admirable. Y nos daría a nosotros el don de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, con simplemente creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero te damos gracias, Jesús, que no quedaste ahí en la tumba, sino que al tercer día resucitaste y ascendiste a la diestra del Padre, desde donde ahora intercedes por todos y cada uno de nosotros, tus hijos. Tú conoces, Padre, nuestro proceder, conoces nuestro caminar, sabes nuestra manera de vivir y sabes perfectamente, Padre, lo que hemos hecho y lo que no te ha agradado a ti. Por ello es que este día te damos gracias, Padre, porque nos has dado la bendición de poder, mi Dios, recordar lo que Jesús hizo por nosotros y hacerlo en memoria de Él.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.